Les invito a escuchar el tema de hoy, el cual hemos titulado La esperanza en Cristo Jesús es segura. Basado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Lectura que les invito a seguirme mientras yo leo. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El suicidio es la expresión más elocuente de la desesperanza. En Estados Unidos se reportaban 129 suicidios por día antes del COVID-19. Suicidios que incluían niños, jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres, jornaleros, profesionales, estrellas de cine y hasta veteranos de guerra. Y de acuerdo a los pronósticos, en medio de esta pandemia y en medio de estas protestas clamando por justicia, los estadistas sugieren que el índice de suicidios de jóvenes va a aumentar. La desesperanza, estimados amigos, llega por diferentes causas. Llega por la pérdida de salud, llega por la pérdida del trabajo, llega por la pérdida de los hijos, cualquiera que sea la causa,
llega por la ruina de la vida, por los vicios, o simplemente porque no se tiene expectativa mejor del futuro. Y esto no es de ahora. Yo creo que todos los tiempos han tenido sus épocas de desesperanza. Estaba recordando una canción que fue muy popular en los años 70, donde ya se interpretaban letras sobre la desesperanza. En uno de sus estribillos, esta canción dice: ¿por qué estás tan triste? Veo en tus ojos que no tienes esperanza para mañana. Y me duele mucho verte así, y tú no puedes negarlo. El ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, es el único que tiene esperanza de un futuro mejor para sus hijos, para su comunidad, para su país y hasta para el mundo entero. Sin embargo, la desesperanza le podría ganar a algunos debido a lo que estamos pasando mundialmente, como es esta pandemia. Y agravado a nosotros, los habitantes de Estados Unidos, este clamor de justicia que se está manifestando en todas las ciudades, en todos los estados que componen esta nación. Por eso hoy quiero animarlos y decirles que la luz a esta horrenda situación llegó hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz por todo pecador. Con fe en Dios superaremos estas difíciles circunstancias. Así que la esperanza en Cristo es la única esperanza segura, porque en primer lugar, Dios garantiza su cuidado para siempre. El apóstol Pedro identificó el problema dentro del contexto que vivían algunas comunidades cristianas del primer siglo. Así que escribe en su carta: Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta es una carta que Pedro está escribiendo más o menos en el año 60 después de Cristo, cuando ya se veían los primeros indicios de lo que sería la persecución más terrible de aquellos tiempos. Así que cuando Pedro identifica el problema que esas comunidades estaban viviendo, lo categoriza como expatriación de personas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados. Es un término claro para decir los expulsados
los obligados a emigrar de sus hogares, de sus vecindarios, incluso los expropiados de sus bienes y algunos tal vez hasta de sus tierras. El apóstol Pedro les está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Este es un término que solamente se aplicaba para el pueblo de Israel 800, 1000 años antes de Cristo. Pero ahora Pedro está utilizando ese término dispersión, o lo que teológicamente se ha dado en llamar diáspora de los israelitas o de los judíos, y en este caso el término se aplica a los judíos creyentes que estaban siendo expatriados del territorio que correspondía al imperio de Roma. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Esto significa que solamente eran lugares, regiones, provincias de Asia Menor. Así que el apóstol Pedro solo está preparando a esas comunidades cristianas porque la persecución iba a ser mucho más fuerte en los tiempos venideros. Así que aprovecha su carta para hacerles ver a estas comunidades que estaban por caer víctimas de expatriación severa, diciéndoles que ellos ya gozaban del beneficio del cuidado misericordioso de Dios. Y quisiera definir el término misericordioso porque lo voy a utilizar un poquito más adelante. Misericordia significa no recibir lo que merecemos. Es decir, si merecemos castigo, muerte por el pecado, cuando Dios muestra misericordia para con nosotros, eso significa que no nos da nuestro merecido. El versículo 2 continúa diciendo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, empezando por una elección en respuesta a que los judíos de esa época habían abrazado la fe cristiana. Y por lo consiguiente, el Señor los había aceptado, que es lo que significa elegidos. Habían sido perdonados por sus pecados, elegidos, perdonados, aceptados inmerecidamente, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Los teólogos a veces nos enfocamos solamente en tratar estos términos que usa la Escritura a niveles de la teología. Sin embargo, en explicaciones sencillas son de mucho más beneficio para todos. Así que el término santificación, en santificación del Espíritu, no es otra cosa que ponerlos aparte, apartarlos,
para obedecer, continúa diciendo el versículo 2, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer a la fe y ser rociados, otro término teológico del Antiguo Testamento. Tenían la práctica en el Antiguo Testamento de que para perdón de pecados había que rociar al que estaba presentando el sacrificio con la sangre del animal sacrificado para perdón de pecados. Pero en este caso está diciendo para obedecer y ser rociados con la única ofrenda que hoy día es aceptable delante de Dios para perdón de pecados, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Después de esta expresión, el apóstol Pedro arranca de su corazón: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia, otro término que hay que definir, que significa, en este caso, recibir lo que no merecemos. Usted puede ver estos dos términos muy claramente. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Gracia, recibir lo que no merecemos. Pareciera un juego de palabras, pero si usted lo analiza bien, tiene mucho sentido para nosotros. Así que gracia, en sencilla definición, es recibir un favor inmerecido. Gracia y paz os sean multiplicadas. De modo que el cuidado de Dios significa recibir abundantes favores inmerecidos. Y esa paz que tanto necesitamos. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz en medio de nuestros familiares y paz, por supuesto, en medio de nuestras comunidades y nuestras naciones tan golpeadas por la injusticia, por la desigualdad. La esperanza en Cristo es segura, en segundo lugar, porque Dios garantiza una herencia futura. Ustedes no se imaginan la bendición que ha sido para mi vida personal meditar en este tema antes de presentárselos. Dios garantiza una herencia futura, una herencia que ninguno merece, pero que todo aquel que la quiera recibir, la puede recibir por medio de fe en Jesucristo. Esta herencia, por proceder de Jesucristo, está guardada en un depósito especial para todos los que creen en Él. Es tan esencial, es tan sorprendente las características de esta herencia que el apóstol Pedro, antes de describirla, prorrumpe en una acción de gracias a Dios por esa herencia futura que nos ha garantizado. Versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Pedro está bendiciendo a Dios por el amor, por la misericordia y por la gracia de Jesucristo. Está bendiciendo a Dios Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Su grande misericordia, por su grande misericordia, nos hizo renacer. Es el amor de Dios tan grande que nos da lo que no merecemos, empezando por renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo que está haciendo el apóstol Pedro con este verso es solamente describirles que esta gran bendición procedente de la gran misericordia de Dios para con nosotros nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es tan grande esta bendición que puede compensar cualquier pérdida material e incluso física que ellos estaban por experimentar. El versículo 4 describe específicamente ya esta herencia para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El creyente, el que ha depositado su fe en Cristo Jesús, tiene una herencia asegurada. Una herencia que es incorruptible. Término que me hizo pensar mucho. Una herencia incorruptible. Pregunto, ¿cuántos de los que hemos recibido alguna herencia o estamos por dejar alguna herencia, podríamos decir que es incorruptible? Incorruptible significa que nunca, una herencia que nunca será víctima de la corrupción humana. No tendrá acceso el ser humano, otros seres humanos, a victimizarla, a robarla, a defraudarla. Una herencia incorruptible. Por lo consiguiente, será una herencia que no va a causarnos incertidumbre. Las herencias que recibimos en esta vida son causa muchas veces de la pérdida del sueño. Son muchas veces las preocupaciones. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros descendientes? Incertidumbre. Pero la herencia que tenemos garantizada por Dios a través de la fe en Jesucristo no está sujeta a eso. Es incorruptible. Es incontaminada. Ni siquiera el COVID-19 tendrá el poder de contaminarla.
y sugiere una tercera característica, inmarcesible, que significa que será una herencia, por lo consiguiente, de carácter celestial. Y termina el versículo 4 diciendo reservada, guardada, garantizada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Es decir, para ustedes, para cada uno de los que se han reconocido como pecadores, para cada uno de los que han reconocido que solamente en Jesucristo se puede tener perdón de pecados y una vida eterna, que incluye el cuidado para siempre de Dios para con nosotros y también una herencia que está reservada para cada uno de los que creen. Con esa esperanza segura, Pedro trataba de aquietar la incertidumbre que pudiera estar surgiendo de los expatriados, de los expulsados, de los obligados a emigrar. Una expatriación, una extradición en los términos jurídicos de hoy día, causa incertidumbre. Eso significa dejar nuestras raíces. Eso significa dejar atrás todo aquello por lo que hemos trabajado. Así que el apóstol Pedro, con esta esperanza de recibir una herencia, lo que está tratando de hacer es aquietar esa incertidumbre, esa ansiedad, ese pánico que pudiera venir sobre ellos. Versículo 5, vosotros, le dice, vosotros los que habéis depositado vuestra fe en Jesucristo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aunque hay indicios de una gran persecución, vosotros, les dice Pedro, sois guardados. Guardados es un término militar refiriéndose a que iban a ser guardados en un cuartel, no encarcelados, que iban a ser guardados en un cuartel. En el caso de ellos, no por una guardia nacional, sino por el poder de Dios mediante la fe. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la conclusión de esa herencia, para alcanzar la salvación que está preparada nuevamente, que está garantizada, que está resguardada, protegida, custodiada, hasta que les sea entregada a cada uno de los que han depositado su fe en Dios. Preparada para ser manifestada, para que sea hecha realidad en el tiempo postrero, en su tiempo, en el tiempo debido, cuando llegue
según Dios, el momento para hacer entrega de esa herencia. La esperanza en Cristo es segura porque, en tercero y último lugar, Dios garantiza el resultado final. Estimados oyentes, este es un concepto que quizá con el que no todos nos identificamos. Pero al fin de cuentas es algo que nos dice la Escritura. Y yo lo creo. Las pruebas son necesarias porque tienen el potencial de darnos madurez si se enfrentan debidamente. Y la manera correcta de enfrentar las pruebas es con fe en Dios. El versículo 6 continúa diciendo: en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, que ellos debían alegrarse en esa esperanza que tenían, segura del cuidado de Dios para con ellos. No importando que hubiera una persecución, ellos tenían que estar convencidos que el cuidado de Dios estaba con ellos. Y la otra cosa es que recibirían esa herencia que también estaba garantizada por Dios para ellos. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque, continúa Pedro, ahora, por un poco de tiempo si fuera necesario, por un poco de tiempo si fuera necesario. Si fuera necesario, ¿qué? Si fuera necesario para madurez de la fe, para que la fe se solidifique, para que la fe en Dios sea cada vez más fuerte, para que por fe podamos mover montañas de acuerdo a las promesas de Jesús. Aunque ahora por un poco de tiempo, si fuera necesario para madurez de tu fe, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas, estimados amigos, siempre serán un poco en comparación con esa esperanza viva que hay en Jesucristo. Si fuera necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cuántos estamos afligidos por lo que está pasando? Mi aflicción aumentó a partir de que esta situación estalló aquí en Estados Unidos. Es impresionante porque la primera experiencia que yo tuve fue en el año 92, cuando se levantaron disturbios que yo diría no son comparados con la situación que estamos viviendo hoy. Por injusticia, por desigualdad, por lo que sea, pero causa aflicción.
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas como la pandemia, una enfermedad mundial. Aquí en los Estados Unidos, por el clamor de justicia que termina en violencia. Yo no sé, las diversas pruebas que usted pudiera estar pasando. El versículo 7 en su primera parte dice, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es decir, el oro, aunque es efímero, aunque es pasajero, aunque es temporal, aunque perece, así sencillamente. El oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuánto más nuestra fe en Dios? La fe en Dios es sometida, según el apóstol Pedro, a pruebas de fuego. Esta prueba me llevó a pensar y casi a derramar mis lágrimas pensando en qué futuro tienen en mi caso, nuestros nietos. ¿A qué clase de mundo han llegado? ¿A qué clase de comunidades han venido? Mi fe está siendo probada en ese sentido. Pero me levanta el estudiar temas como este. La única esperanza segura es la que Cristo Jesús nos ofrece, donde nos garantiza su cuidado, donde nos garantiza una herencia, donde nos garantiza el resultado final garantizado por Dios al enfrentar las pruebas con fe en Cristo, incluye alabanza a Dios y el gozo de la salvación de todo aquel que cree. El versículo 7 en su segunda parte, refiriéndose a la fe, dice, tu fe entonces será hallada, después de la prueba, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me hace seguir en este país, en medio de esta comunidad a la que vine hace años y la que me tiene preocupado y angustiado también, como que fuera mi nación de origen. Tu fe será hallada después de la prueba, después de que pase la prueba, como alabanza, como gloria, como honra a nuestro Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El versículo 8 explica lo que es fe. Dice, el final del 7 dice, cuando sea manifestado Jesucristo. El 8 continúa diciendo, a quien amáis sin haberle visto. Eso es fe.
amar a Jesucristo sin haberle visto. Y eso aplica para nosotros. Eso aplica para nosotros. Cuando Pedro está escribiendo, aunque eran los años 60 después de Cristo, había posibilidad que muchos de los que iban a recibir esa carta hubieran conocido a Jesús. Pero también había la probabilidad que muchos de ellos no le hubieran conocido personalmente. Así que Pedro se dirige a ellos diciéndoles: esta es la fe que ustedes tienen. Cuando Jesucristo sea manifestado, el Jesucristo al que ustedes aman sin haberle visto. Y lo que es más, y os alegráis. Continúa. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Eso es fe. Yo debo mantener mi fe en la esperanza viva de Cristo Jesús, de que Dios está tomando cuidado de todos los que creemos en Él. No importa las dificultades que estemos pasando, Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. No importa la pandemia, no importa las dificultades y las aflicciones, Dios está tomando cuidado de nosotros. Dios tiene una herencia reservada para cada uno de nosotros. En quien creyendo, aunque ahora no lo veamos claramente, debemos, dice la Escritura, alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Ese es el resultado final para nosotros. El resultado final para el Señor, para Dios, es alabanza, gloria, honra. Y el resultado final para nosotros es gozo inefable y glorioso. Alegrarnos para siempre. Cierra con el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El cumplimiento de la esperanza segura de la que estamos hablando es que por fe en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Quiero concluir con lo siguiente. Momentos como los que estamos atravesando hoy en el mundo. Y tengo que decir, situaciones como la que estamos viviendo, particularmente aquí en Estados Unidos, nos llevan a cuestionar los logros de la humanidad. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, nunca se imaginaron los millones y millones de indígenas que morirían víctimas de las enfermedades que ellos traían de Europa. Nunca se imaginaron los millones de indígenas que serían víctimas, que morirían víctimas de las conquistas posteriores y de la expropiación de sus tierras. Hoy día tampoco imaginábamos que tanto
avance otra vez, entre comillas, en el descubrimiento y el uso de la energía nuclear, terminara acabando, destruyendo el planeta. Pero, estimados amigos, tengo que decirlo con signos de admiración. En Dios hay esperanza, una esperanza viva de un futuro mejor. El que pone su fe en Jesucristo tiene la esperanza segura de gozo eterno por la salvación eterna de su alma. Por esa razón, vuelvo a hacer esta invitación. Allí, en la intimidad de su hogar, abra su corazón. Pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Esta es la única manera en que usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de poner su fe en Jesús. En Cristo hay esperanza de vida eterna. No perdamos, estimados amigos, la esperanza de una vida mejor. En Cristo hay esperanza segura de vida eterna. Que tengan una excelente semana.